los delitos culposos cometidos en el ejercicio de la medicina, la gente les dice malpraxis. La culpa hoy en día se define en el derecho penal como inobservancia del deber de cuidado. La jurisprudencia desde 1993, en una sentencia de la Sala Tercera del 10 de septiembre de 1993, estableció qué es el tipo culposo de los delitos médicos. ¿Qué va a tomar en cuenta el Ministerio Público y un juez para condenar a algún médico que cometa los delitos culposos que vamos a ver seguidamente? Primero, la relación médico-paciente. ¿Qué clase de relación es? La relación voluntaria en la medicina privada, la relación involuntaria en la medicina institucional o de empresa. Es muy diferente ejercer a nivel privado, tanto en su consultorio como en un hospital privado, y muy diferente en un hospital de la Seguridad Social. Son otros reglamentos, son otros criterios, pero los principios son los mismos. La gran diferencia es que en los hospitales de la seguridad pública o de la seguridad social se aplica la ley de la administración pública y en los hospitales privados se aplica solo el Código Civil. El incumplimiento por parte del médico de alguno de sus deberes con el paciente. Atención óptima, aún en pacientes menesterosos. Aquí no es que este es rico y este es pobre. Todos, usted como médico, tiene que darles atención óptima. Atención oportuna y continua. No es que lo vio y ahí lo dejó. Atención cuidadosa. Y algo muy importante en lo que debemos insistir con los estudiantes de ciencias médicas. No solo de medicina, porque los delitos de malpraxis pueden ser cometidos por enfermeros, pueden ser cometidos por microbiólogos, pueden ser cometidos por farmacéuticos. Cualquier descuido de esos que provoque una lesión o muerte o un aborto puede ser usted sancionado penalmente. Porque la paciente dijo que le había dejado la ñata torcida. La ñata para los jóvenes quiere decir la nariz. Y que se le había torcido un poquitito hacia la izquierda. La señora era tan obsesiva, porque hay pacientes obsesivos, que después de la cirugía contrató un fotógrafo y un notario, porque ya sabía que iba a hacer negocio demandando al médico, y le tomaba una foto cada 10 minutos de cómo tenía la nariz, cada 10 minutos, eran como 50 fotos. Vea qué clase de paciente. En una de esas fotos, que es donde pescamos la trampa de la señora que quería decenas de miles de dólares, se había quitado la férula. Y después volvió a aparecer la férula en las otras fotos. Y al quitarse la férula, la torcedura de milímetros que según ella existía era responsabilidad de ella. Por eso vea la última línea: el paciente no intervino en forma alguna. Hay muchos casos de ortopedia donde el paciente le queda el brazo torcido, se quitó el yeso, o la pata torcida, la pierna torcida. ¿Qué es el consentimiento informado? Eso es importantísimo estudiarlo con mucho cuidado, porque a la hora de un proceso de malpraxis, si usted le explicó bien al paciente que si le van a hacer una radiografía y le tienen que inyectar un medio de contraste en su médula espinal, ese medio de contraste podría provocar una reacción alérgica, como en un caso de un hospital público,
y el señor quedó cuadrapléjico. Nunca le advirtieron al paciente. Ahora vamos a ver qué consecuencias tiene no advertirle. En resumen, el consentimiento informado es un acuerdo de voluntades entre paciente y médico, mediante la deliberación libre de presiones y vicios, a partir del diagnóstico preciso, la información clara de beneficios y riesgos y la exposición del plan médico o quirúrgico, que podrá ser plasmado en el contrato de prestación de servicios profesionales, regulado por los principios éticos y jurídicos atinentes. ¿De qué cantidad de palabras? Y aquí surge la gran pregunta: ¿los médicos están obligados a hacer un contrato de servicios con el paciente? Hoy día se discute en un proceso civil un pleito entre dos médicas, una como paciente, la otra como cirujana, en donde dice que ella debía tener un contrato de servicios que la médica tratante cirujana no firmó con la señora. Pues no es obligación tener un contrato de servicios. Entre abogados sí se usan los contratos. Inclusive los abogados en el contrato tienen prohibido por su código de ética decir que le van a ganar el juicio al paciente. Al cliente. Algunos clientes son pacientes, otros son impacientes. Porque no podría usted decirle a un paciente que usted le garantiza que no se va a morir en la cirugía. Nadie lo sabe. El problema es por qué se muere. Si se muere por una razón iatrogénica, vayan aprendiéndose esa palabra, o se muere porque usted hizo algo mal. Esos contratos, si los firman, son peligrosísimos. Muy peligrosos. De hecho, los cirujanos plásticos que atienden extranjeros y copiado de la praxis de la cirugía plástica norteamericana, tienen unos contratones de servicios como de 50 páginas, otros que tienen contratos de servicios gigantescos son los oftalmólogos, porque han aprendido que cuando atienden extranjeros deben firmar esos documentos. Vea que debe ser un acuerdo de voluntades entre el paciente y el médico. Cuando yo tuve, mi amigo, el carcinoma epidermoide, en el hospital me dijeron que tenía que firmar un documento de 2 líneas que me aterrorizó. En caso de que a usted le dé un paro cardiorrespiratorio, ¿lo resucitamos o no? Por supuesto dije no. Pero usted tiene que decirle que hay un riesgo de que después de 35 radioterapias y 8 de bioterapia, usted se puede morir. Y muchos se mueren. Gracias al Altísimo, hace 12 años fui sanado. Pero me explicaron todo lo que tenía que pasar. Inclusive resultó impactante para mí cuando me dan la lista del equipo que me va a atender y hay 2 físicos. Inclusive pensé que eran terapistas físicos. No, físicos matemáticos. ¿Para qué? Jamás se me olvidará. Para definir la profundidad, la intensidad y la frecuencia del rayo. Y hacer un mapa de tu lesión. Por supuesto, primero había sido víctima de un trato inhumano que me dio el doctor Germán Gago en el Hospital Cima. Por eso lo llevé al colegio de médicos y ahí lo obligaron a devolverme los honorarios y a excusarse por lo que había hecho conmigo y con mi esposa. Porque hay ética médica. Por eso yo creo, y con eso empecé diciendo, no le haga a nadie lo que no le gusta que le hagan. Usted como médico tiene que cumplir hasta con la Declaración de los Derechos Humanos.
no puede darle un trato indecente a un paciente. O como dijo Gago, cobrémosle $1,000 más por hacerle una traqueostomía a este gordo que de por sí se va a morir. Y todo quedó documentado porque hubo una persona en el quirófano valiente que fue a declarar al tribunal de médicos. Hay ética y hay derecho y se puede exigir y cumplir. ¿Qué delitos en los que nosotros hemos visto médicos involucrados? El homicidio culposo. Voy a repetir. Cuando yo digo culposo es por descuido. En el lenguaje corriente, si alguien dice usted tuvo la culpa, uno dice sí, lo quiso hacer. En el derecho penal, si yo quiero decir que usted lo quiso hacer, yo diría homicidio doloso. Usted tenía la intención directa de matar a alguien. Y la diferencia es terrible. En un homicidio culposo, la pena es de 6 a 8 años. En un homicidio doloso, la pena es de 15 a 35. Y en este país está permitido que las mamás de buena fama maten a su bebé antes de cumplir 3 días de nacido. En el artículo, la señorita se asustó. No, pero apunte el artículo. 113, inciso 3 del Código Penal. Se llama infanticidio. Y dice, a la mujer de buena fama que para ocultar su deshonra matare a su hijo antes de que cumpla 72 horas de nacido, la pena será de 2 a 6 años. A la mamá que mate un carajillo de 73 horas le ponen de 25 a 50 años. Pero a mí me encanta el feminismo, ¿verdad? Lo adoro, tengo 5 hijas, por imaginarse, y 2 bisnietas. Pero nadie toca ese artículo. Y está desde 1971, autorización para que las mujeres de buena fama maten a su bebé para ocultar su deshonra. ¿Por qué? Porque en aquel tiempo, hace 52, 53 años, no había ADN. Entonces, si el chiquito nacía con los ojitos diferentes al papá o con el colorcito diferente al papá, la mamá le jalaba el pescuezo. Así como los. Invíteme otro día, doctor, y hablamos solo de esto. Bueno, no es un delito médico, es uno de los gazapos que quedan en nuestra legislación penal. Pero también les voy a contar otra receta, que es ese mismo artículo 113, inciso 1. Es hermosísimo ese homicidio. Se llama el homicidio en estado de emoción violenta. Si usted encuentra a su marido en su cama haciendo el amor, antes diría con la novia, ahora puede ser con el novio también, todo está moderno ahora, ¿verdad? Y usted lo mata a hachazos con una motosierra o le descarga toda la pistola. Usted tiene tanta ira y tanto dolor de ver que es infiel. Eso se llama homicidio en estado de emoción violenta. Y la condenan igual que la señora que mata al chiquito antes de los 3 días por ocultar su deshonra. De 2 a 6 años. Si mata al marido, porque se enteró que le fue infiel, va otra vez de 35 a 50. Entonces, búsquense el hacha. Aborto culposo. La pena de 60 a 120 días multa. El que por culpa causare un aborto. Hace muchos años yo di un caso de un médico que le recetó a una señora unas pastillas que eran octogonales para otra cosa. No sé si eran para diarrea o no sé qué, que eran abortivas. Y la señora abortó y probó con la receta del médico que el médico sabía que ella estaba embarazada y le pegaron un buen susto al doctor. Entonces también un delito por descuido del médico podría tener esa sanción. Sin embargo, vea que la pena se paga con una multa. Dicho sea de paso, con todo el cuento de la legalización del aborto de los gobiernos anteriores,
En este país no hay sentencias por aborto desde hace años. Eso es un cuento. La gente que quiere abortar, yo estoy en contra del aborto, pero la gente que quiere abortar aquí lo ha hecho y no han condenado a nadie en años. El delito que se ve a cada rato en los tribunales, deben ser cientos de casos, es el de lesiones culposas. ¿Qué es lesión culposa? Causarle un daño en el cuerpo a una persona, sobre todo a nivel de operaciones estéticas o de cirugía plástica. Ahí es una locura de casos, pero puede ser con cualquier especialidad donde el médico se descuidó y provocó una lesión. Aquí está explicado qué es el dolo y qué es la concusión, pero esto se refería a algo que ya no se oye, ¿verdad, don Álvaro? Los biombos en los hospitales. Los biombos era cuando un médico de la caja cobraba honorarios aparte a un paciente asegurado para tratarlo mejor, pero hace tiempo que no se habla de eso. ¿Por qué por el biombo? Por la cortina esa que usan en los hospitales para atender a un paciente. Entonces detrás del biombo paguen. Aquí también está el delito peculado de malversación que pueden cometer los médicos de la seguridad social. Hubo un caso de un médico, no me acuerdo si era hombre o mujer, que sacaba los aparatos de, me parece que era de la laparoscopía para hacer operaciones bariátricas. Supongo que para cuestiones de pancita y gasa gástrica y ese tipo. Se llevaba el equipo para la clínica de una clínica privada y él el equipo de Calderón Guardia. Lo pescaron porque eso es peculado. Intrusismo y estafa. Uno de los delitos, acuérdense de mí, que dentro de muy poco tiempo lo van a ver en los periódicos, y es cuando una paciente o un paciente acuse de estafa a un médico. Usted me dijo que me iba a quitar esta panza y vea lo que me hizo, porque usted no era cirujano plástico, usted me estafó. Y el delito de estafa es terrible, porque en un homicidio culposo la pena es de 2 a 6 años. En una estafa es de 6 meses a 10 años. Y si el perjuicio que le causaron a la persona a nivel material, físico y a nivel moral supera el monto de 10 salarios base, la pena podría ser hasta 10 años. Va de nuevo. Podría ser juzgado un caso en donde un médico lo condenan por lesiones culposas y lo condenan por estafa, porque él no tenía autorización para hacer ese acto quirúrgico. Aquí hay otro gran tema ético que a los jueces se les complica, y es que todavía no existen los reglamentos de especialidades médicas por una trampa política médica, porque para aprobar el reglamento de la medicina general deben ir a una asamblea en el colegio de médicos, y va la gran mayoría que son médicos generales que no quieren que les diga que solo pueden hacer eso. De hecho, siempre hay una discusión entre si un médico general puede hacer una cirugía estética o tiene que ser especialista en cirugía plástica. ¿Por dónde los pescan? Por los errores que cometen. No tanto por el intrusismo, sino por haber usado, por ejemplo, aceite de avioneta en una nalga de una modelo. Pero bueno, ¿qué van a enfrentar ustedes cuando los lleguen a allanar a la casa y a la clínica por una acusación de malpraxis? ¿La paciente se fue al Ministerio Público? ¿O el viudo de la paciente que se murió en la cliniquita esa de Romusen y presenta una denuncia? Inmediatamente interviene la policía judicial y van a
pedirle a medicina legal que haga una serie de exámenes. Si el paciente quedó vivo, va a clínica forense para que lo revisen y establezcan la incapacidad. Si el paciente se murió, pues obviamente hay una autopsia o, bueno, si se trata de un homicidio culposo o de un aborto culposo, debe haber una autopsia donde digan qué fue lo que pasó. Los homicidios son una materia muy apasionante. Nosotros hemos visto en nuestro bufete de UNITEC casos que son de solidaridad social, como el asesinato de Andreita Fernández por parte del marido en Heredia, donde la estranguló con una almohada. ¿Y cómo probamos médico-legalmente si no habían lesiones en los vasos del cuello, si no habían estigmas unguiales, si no había nada? Con un huesito maravilloso que se quebró, el hueso iones, que curiosamente en las religiones del Japón, me parece que es en el sintoísmo o en el budismo o en ambas, cuando incineran a sus muertos, ese huesito lo guardan y se lo llevan para la casa en un cofrecito, porque ellos dicen que ahí es donde estuvo Dios. Ese hueso quebrado le representó al marido asesino de Andreita 50 años de cárcel. Nuestro departamento de medicina legal había sido muy bueno, ha venido en crisis por el jefe que tiene, vamos a ver cuánto más se lo aguanta el director del OIJ, pero hay peritos de muy alto nivel. Ese dictamen que dé el perito de patología forense o el perito de clínica forense, es más, el perito de psiquiatría y psicología forense, pueden ser impugnados, apelados ante el Consejo Médico Forense. Son las únicas pericias en el proceso penal costarricense que tienen segunda instancia pericial. Y lo que diga el Consejo Médico Forense es santa palabra. 5 médicos resuelven si el dictamen fue bien hecho o mal hecho. El Ministerio Público va a llevar toda la investigación y lo primero que hacen es ir a decomisar el expediente clínico de su consultorio o el expediente clínico del hospital privado o del hospital de la Seguridad Social. Después, como dijimos antes, viene la peritación médico-legal, pero también usted puede pedir un perito de parte, más cuando se trata de alguna especialidad. Entonces, los médicos forenses, si es, digamos, una malpraxis contra un ortopedista, o una malpraxis contra un cirujano plástico, o una malpraxis contra un oncólogo, inclusive una malpraxis contra un patólogo, que dijo que no había cáncer en una rodilla y sí había, y a los 4 meses hicieron de nuevo la biopsia, ya que el cáncer es una locura. Lo condenaron a ese patólogo. Ahí el perito de parte va a rebatir el dictamen oficial de medicina legal, pero también usted como acusado puede llevar un consultor técnico, otro médico que le pregunte al perito del Poder Judicial cuestiones técnicas. Usted tendrá que declarar, van a llevar a los testigos a declarar y la contraparte le va a hacer una acusación penal privada y una acción civil donde ponen números por lo menos con 7 ceros. A veces piden como si se tratara de las piernas de una bailarina famosa, que vi que una tenía sus piernas aseguradas en $20 millones, pero bueno, aquí no creo que haya un instituto de seguros que pague un seguro de 20 millones por ninguna pierna hermosa. ¿Qué más van a vivir para que se entretengan?
van a ir a juicio, van a ir a una audiencia preliminar donde el fiscal los acusa, el querellante los acusa, su defensor va a decir que no quiere ir a juicio y probablemente el juez penal diga va para juicio. Entonces van a llevarlos a una audiencia oral y pública. Y ahí solo pueden pasar 4 cosas, como un algoritmo. Hay una sentencia absolutoria y un rechazo de la acción civil. No va a pagar, no va a ir a la cárcel, ni va a pagar multa y no va a pagar ni un cine. Ganó. La otra es que hay una sentencia absolutoria porque no logran demostrar su descuido, pero como no tenía el aparato en su clínica para salvar a la señora, va a pagar una indemnización millonaria. La tercera posibilidad es que hay una sentencia condenatoria penal y va a la cárcel, pero hicieron mal el reclamo civil, no probaron los daños y perjuicios, o como dijo una vez un juez que ahora es director de la defensa pública, que como la señora era una ama de casa, que la mató un carro frente a Multiplaza de Escazú, como ama de casa no aportaba nada a la familia de 3 hijos y un marido. ¿Cómo le parece? El señor era un poquillo machista, por supuesto que la sala de casación anuló y condenaron. Y la última, que es la terrible, es la sentencia condenatoria penal y civil. Usted va para la cárcel, o como al doctor de la inyección de aceite de avioneta, le pusieron 2 años el brazalete y dicen que vendía unas cosas que son leche tigre y picaritas caldosas, según él. Bueno, después de todo esto, que usted ha pasado por la fiscalía, por la audiencia preliminar y por el juicio oral y público, usted tiene derecho de apelar. Va a ir a un tribunal de apelación y después puede ir a casación. Así que prepárese para un juicio que va a tardar entre 3 y 6 o 7 años. Es terrible. La justicia en nuestro país es terrible. Terrible. Peligrosísimo. Puede pasar cualquier cosa y hay corrupción. Acaban de ver el caso que ahí no condenaron por malpraxis. Es que yo creo que este era dentista y no médico. De una señora en Heredia que le puso una sobredosis de algo y que simuló que se había pegado un balazo, que lo habían absuelto. Hace poquito fue ese caso, me acuerdo de Taxan, la señora Taxan, médico, es médico, lo apretaron hasta lograr el pescuezo. Viene la parte linda para ustedes. Sé que lo económico para ustedes es irrelevante. Van a ser médicos muy altruistas con pacientes de servicio social. Siempre hay que tener alguno, aunque sea abogado, aunque sea muy raro. Pero tampoco es que tenemos que ser altruistas. Si yo estudié, si yo estoy actualizado, si yo hago bien las cosas, tengo derecho a mis honorarios. Los correctos, los justos, inclusive los que se merecen. El artículo 1045 del Código Civil dice que todo aquel por dolo, falta, negligencia o imprudencia, estamos hablando de un Código Civil bellísimo, de fines del siglo XIX, que fue la gran reforma de este país. Fuimos el primer país de América Latina que permitía el divorcio. Maravilloso. Creo que Chile hasta hace poco permite el divorcio, y el divorcio era lindísimo en ese código. Vean, se van a horrorizar. El divorcio era, en cuanto al adulterio, de 2 maneras. El adulterio de la esposa, divorcio, y oiga lo que sea con los machos. El adulterio público y escandaloso. Si no gritaban, no, mentira, no había adulterio. ¿Qué era adulterio público y escandaloso? Que todo el mundo supiera que Juan Diego andaba con fulana y tal siendo casado.
con el código de familia, que a partir de ahorita, del 1 de octubre, hay una gran reforma en el derecho a familia. Ojo con las pensiones, ojo con los divorcios, pueden irse a casar al registro civil, no ocupan notario, o sea, vienen un montón de cosas muy interesantes. El Código Civil establece la responsabilidad contractual y extracontractual. Si usted comete un delito culposo, tiene que pagar y no se salva. El mejor médico, decía don Claudio Galeno, el mejor médico es también un filósofo. Si ustedes no estudian, si ustedes no están actualizados, si ustedes no leen, si ustedes no entienden qué está pasando en su país y en el mundo, el ejercicio de la profesión se les va a complicar. Y volvemos al principio. La ley de oro está en todas las religiones y en todas las sabidurías del mundo y de la humanidad. Trata a los demás como querrías que te traten a ti. Así de sencillo, así de fácil. Muchas gracias por vuestra atención. Don Álvaro, estoy a sus